Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y sobre todo de buenas noticias. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado resonando en las mentes de muchos de ustedes, especialmente de los seguidores más fieles del apasionante mundo del espectáculo y de las producciones turcas que tanto nos cautivan. Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a hablar de una posible, y créanme, sorprendente segunda oportunidad. Si han leído bien y si están pensando en los nombres que creo que están pensando, acertaron de lleno. Hoy vamos a desgranar los rumores más jugosos, las pistas más sutiles pero reveladoras, y lo que podría significar una reconciliación, o mejor dicho, una colaboración profesional de proporciones épicas entre dos de los nombres más grandes de la industria turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que este dúo dinámico que nos conquistó a todos con su química innegable y palpable en la icónica serie Erkenci es uno de los que más suspiros genera y más fantasías despierta. Sus personajes, el carismático y a veces temperamental Can Divit y la soñadora y talentosa Sanem, se convirtieron instantáneamente en una pareja de ensueño para millones de espectadores alrededor del globo. La chispa que encendieron en pantalla trascendió las fronteras de la ficción, como suele suceder con las grandes historias, y mutó en especulaciones, deseos fervientes y esperanzas de sus seguidores de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como, lo que es más importante para nosotros en este canal, en futuros proyectos. Y es precisamente de un futuro proyecto, uno que podría marcar un antes y un después, del que vamos a hablar hoy, porque los vientos del destino, señoras y señores, parecen soplar en una dirección muy interesante para Demet Özdemir y Can Yaman. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el meollo del asunto, en las capas más profundas de este rumor que tiene a todos con el corazón acelerado, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de todo lo que sucede en el universo del entretenimiento, de las noticias más jugosas, los chismes más picantes, y las historias que nos hacen soñar despiertos y creer en la magia de la pantalla, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es un proceso súper fácil, tan solo dale al botón rojo que ves abajo, ese que dice suscribirse, y no olvides activar la campanita. De esta manera, te asegurarás de que no te pierdes absolutamente nada de nuestro contenido exclusivo. Y ahora sí, con toda la energía, vamos a lo que vinimos, a desentrañar esta emocionante posibilidad. La idea de una segunda oportunidad entre Demet Özdemir y Can Yaman no es, en absoluto, un concepto nuevo. Desde que los créditos finales de Erkenci pasaron por nuestras pantallas, los fans han estado clamando, rogando, casi exigiendo verlos juntos de nuevo. Y créanme, no es para menos. La energía que compartían en cada escena era eléctrica, casi tangible. La forma en que se complementaban, sus miradas cargadas de significado, la naturalidad con la que fluían sus diálogos, la intensidad que transmitían con cada gesto, crearon una conexión que sinceramente es rarísima de ver en la televisión moderna. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades que brinda la vida, en esas historias que empiezan con roces y malentendidos y terminan en pasiones desbordadas que mueven el mundo. Sus personajes, Can y Sanem, se volvieron icónicos, grabados a fuego en la memoria colectiva de la audiencia, y la huella que dejaron es, sin lugar a dudas, imborrable. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué de repente estamos hablando de una declaración sorpresiva y una segunda oportunidad con tanta fuerza? Pues bien, las pistas, que al principio parecían dispersas y casi insignificantes, han empezado a aparecer con una sincronización casi perfecta, y no son precisamente sutiles. Recientemente hemos sido testigos de algunas declaraciones, algunos movimientos estratégicos, y ciertas interacciones que apuntan a que algo grande, algo muy prometedor, se está gestando entre bambalinas. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su impresionante físico y su exitosa carrera internacional que lo ha llevado a conquistar audiencias en Europa, ha estado particularmente activo hablando de sus próximos proyectos. Y en varias ocasiones, cuando se le ha preguntado directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet Özdemir, sus respuestas han sido, cuanto menos, ambiguas, llenas de un optimismo velado que enciende todas las alarmas de los fans. En una de sus últimas entrevistas, la pregunta fue directa y sin rodeos, ¿estaría abierto a una nueva colaboración con Demet Özdemir? Y su respuesta fue algo así como, nunca se sabe. En este negocio las puertas rara vez se cierran por completo, y la química entre nosotros era algo especial. Algo que no se encuentra todos los días. Si se presentara un proyecto que realmente nos cautivara a ambos, que nos motivara y que estuviera a la altura de lo que el público espera de nosotros y de lo que ellos nos recuerdan,
no lo descartaría en absoluto. Al contrario, sería algo que consideraría seriamente. Imaginen el revuelo que causó esa frase. No es un no, y es un no enfático rotundo. Es un quizás, un depende del proyecto, un si la química especial vuelve a surgir. Y para los fans, para aquellos que han estado esperando este momento durante años, eso es más que suficiente para encender la imaginación, para crear escenarios, para soñar con lo que podría ser. Por otro lado, Demet Özdemir, quien también ha seguido una trayectoria meteórica y sumamente exitosa tanto en Turquía como en el panorama internacional, ha mantenido una postura similar, aunque como suele ser su estilo, más reservada y profesional. Si bien es conocida por ser más discreta en sus declaraciones públicas sobre su vida personal y sus proyectos futuros, cuando el tema de Can Yaman ha sido abordado, su reacción también ha sido notablemente positiva, aunque siempre con esa cautela que la caracteriza. Ha elogiado públicamente el profesionalismo de Can, ha recordado con cariño y nostalgia el tiempo que pasaron trabajando juntos en Erkencikus y ha destacado la buena relación que siempre mantuvieron en el set. Lo que sí hemos notado, y esto es clave, es que en las últimas semanas, ambos han empezado a interactuar un poco más en las redes sociales. Pequeños me gusta estratégicos a publicaciones del otro, comentarios breves y a menudo un tanto enigmáticos. Nada escandaloso, por supuesto, nada que revele una relación personal, pero en el vertiginoso mundo del famoseo, donde cada detalle es analizado con lupa, estos pequeños gestos son oro puro. Son señales, son indicios, son susurros de algo más grande. Y aquí es donde entra la tan mencionada declaración sorpresiva, o más bien, la ola de rumores que está barriendo la industria. Los rumores más recientes, y créanme son los más fuertes y consistentes hasta la fecha, apuntan a que ambos actores estarían en conversaciones avanzadas para protagonizar una nueva serie o quizás, una película de gran envergadura. Las fuentes, aunque aún no son oficiales en el sentido más estricto de la palabra, provienen de personas cercanas a la industria turca, de insiders que rara vez se equivocan, y de algunos medios de comunicación turcos especializados que tienen un historial impecable en sus primicias. Se habla de un proyecto sumamente ambicioso. Se rumorea que podría ser una producción internacional, con un presupuesto considerable, que buscaría capitalizar no solo la popularidad arrolladora de ambos actores por separado, sino también la nostalgia y el amor que la audiencia tiene por ellos como pareja ficticia. ¿Qué podría ser este proyecto tan misterioso y emocionante? Esa es la gran pregunta que nos mantiene a todos en vilo, sin poder dormir, analizando cada pequeño detalle. Podría ser una nueva comedia romántica, algo que evocara la magia y la espontaneidad de Erkencikus, pero con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido. O quizás, y esto sería aún más interesante y revolucionario, podrían optar por un registro completamente diferente, un drama intenso, un thriller psicológico con giros inesperados, algo que les permitirá explorar facetas actorales distintas, demostrar la evolución de sus carreras y desafiar los límites de lo que el público espera de ellos. Imaginen a Can y Demet enfrentando un desafío interpretativo nuevo con la misma química magnética que los hizo brillar, pero con una profundidad, una complejidad y una intensidad diferentes. Eso, señoras y señores, sería simplemente épico. Sería una declaración de intenciones sobre su evolución como artistas. Es crucial recalcar que la posibilidad de una segunda oportunidad no se refiere necesariamente a una reconciliación sentimental, como muchos podrían especular o desear en secreto. Aunque el romance entre ellos fue un tema candente en su momento, generando muchísimos titulares y alimentando la fantasía de sus fans, lo que ahora parece estar en juego es una oportunidad profesional de alto calibre. Y para un actor o actriz, una colaboración exitosa con alguien con quien ya demostró tener una conexión especial en pantalla, alguien con quien la química fluyó de manera tan natural, puede ser un trampolín inigualable para nuevos éxitos, para reinventarse y para alcanzar nuevas cotas de reconocimiento. Si la química vuelve a fluir en el set, si logran crear una historia cautivadora y memorable juntos, el público, esa masa inmensa de seguidores que los adora, estará ahí, esperando ansiosamente, dispuesto a darles otra oportunidad de enamorarse de ellos, de sus personajes, de su arte. Además, es fundamental tener en cuenta que ambos actores han evolucionado enormemente desde la última vez que compartieron set de filmación. Can Yaman ha estado inmerso en proyectos de gran envergadura en Italia, ganando un reconocimiento internacional impresionante, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidándose como una de las actrices principales de Turquía,
protagonizando series de gran éxito que han cautivado audiencias masivas, y ha participado en producciones de plataformas de streaming, lo que demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y su ambición por crecer. Esta asterisco madurez profesional, esta asterisco experiencia acumulada, esta asterisco evolución artística individual, podría ser precisamente lo que este nuevo proyecto necesita. La suma de sus talentos, enriquecidos por sus experiencias individuales y el bagaje que cada uno trae, podría dar lugar a algo verdaderamente espectacular, algo que supere las expectativas más altas. Pensemos por un momento en las implicaciones de esto. Si este proyecto se materializa, si estas conversaciones llegan a buen puerto y vemos a Demet y Can juntos de nuevo en pantalla, no solo sería un regalo invaluable para los fans que anhelan verlos reunidos, sino también una asterisco jugada maestra por parte de las productoras y los directores de casting. Capitalizar la fama, el talento y la conexión establecida entre dos actores tan queridos y reconocidos a nivel mundial es una apuesta segura, una estrategia inteligente que garantiza atención mediática y, muy probablemente, un éxito rotundo en términos de audiencia. Además, les permitiría a ambos actores reafirmar su poder de convocatoria, su estatus como estrellas internacionales y su capacidad para atraer y mantener a una audiencia global. Sin embargo, la cautela es necesaria, como siempre en el vertiginoso mundo del espectáculo. Los rumores van y vienen, las noticias preliminares a menudo se quedan solo en eso, en especulaciones y esperanzas. Pero en este caso particular, la asterisco convergencia de declaraciones de ambos actores, los asterisco gestos sutiles pero significativos en redes sociales, y las asterisco filtraciones creíbles de la industria pintan un panorama bastante prometedor. Y la palabra sorpresiva en el título no es en absoluto casual. Si bien la idea de verlos juntos de nuevo es algo que los fans han deseado fervientemente durante mucho tiempo, la forma en que esto podría estar sucediendo, con un proyecto que parece estar tomando forma de manera discreta pero firme, sin grandes anuncios todavía, es lo que lo hace verdaderamente inesperado y emocionante. Imaginemos por un instante el asterisco impacto mediático de un anuncio oficial. Sería un evento que capturaría la atención de millones de personas en todo el mundo en cuestión de segundos. Las redes sociales explotarían en un frenesí de comentarios, las noticias se multiplicarían en todos los portales de entretenimiento, y la expectativa sería inmensa, casi insoportable. Y es precisamente esta anticipación palpable, esta energía colectiva de esperanza y emoción, la que hace que la posibilidad de esta segunda oportunidad sea tan increíblemente emocionante. Ahora, quiero saber de ustedes. Ustedes que son parte fundamental de esta comunidad. ¿Qué tipo de proyecto creen ustedes que sería el ideal para ellos ahora? ¿Una comedia romántica fresca y moderna, algo que capture la esencia de lo que amamos de Erkentzicus, pero con un toque de madurez? ¿O quizás algo más oscuro y profundo, un drama intenso o un thriller que les permita explorar nuevas fronteras actorales y sorprender a la audiencia? ¿O tal vez algo completamente inesperado, un género que nunca hubiéramos imaginado para ellos? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías más audaces y sus deseos en la sección de comentarios. Quiero saber qué se les ocurre, qué sueñan ustedes para esta posible colaboración. Por mi parte, debo confesar que estoy asterisco intrigada y emocionada a partes iguales. La idea de ver a Demet Özdemir y Can Yaman unirse de nuevo en la pantalla, con la experiencia, la madurez y la profesionalidad que han adquirido en sus respectivas carreras, es una perspectiva increíblemente atractiva y llena de potencial. Es la prueba viviente de que en el mundo del entretenimiento, las segundas oportunidades, ya sean de amistad, de colaboración profesional, o incluso, quién sabe, de amor, existen y pueden ser, cuando se dan de la manera correcta, maravillosas y muy gratificantes. Así que, para recapitular un poco, hemos explorado a fondo la emocionante posibilidad de un asterisco regreso triunfal de Demet Özdemir y Can Yaman a nuestras pantallas. Hemos analizado las pistas, desglosado las declaraciones, interpretado los gestos en redes sociales y sopesado los rumores que apuntan con fuerza a un nuevo proyecto juntos. Y aunque aún no hay nada confirmado de forma oficial, debemos ser claros en eso, la esperanza y la expectativa de una segunda oportunidad profesional entre estos dos ídolos turcos están más vivas que nunca. Ha sido un absoluto placer compartir esta información, estas especulaciones y esta emoción con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté investigándolo y preparándolo para ustedes. Si les gustó este contenido, si les pareció interesante y útil,
Y si quieren seguir recibiendo más noticias de última hora, análisis profundos y curiosidades fascinantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle a me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans incondicionales de Demet y Can, o simplemente les guste el buen contenido de calidad y las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar siempre al tanto de todo lo que sucede en el fascinante universo del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias que les encantarán. Hasta la próxima.